Ok, vamos a hablar sobre los 8 ramas de yoga, porque um, empezamos con yamas y niyamas en nuestra última reunión en Pucón. Entonces, quiero hablar sobre el resto de los yamas y niyamas y en tu enlace, sí, en página 49, en verso 46, um, empezamos con asana. Entonces, hay 8 ramas de yoga: yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. Entonces, vamos a empezar con asana. En verso 46, Patanjali, el autor de los Yoga Sutras, dice: la postura de meditación debe ser cómoda y estable. Entonces, este es la primera mención de asana en los Yoga Sutras. Y generalmente en yoga clásico, asana significa una postura para meditación. Entonces, en los Yoga Sutras, asana simplemente significa una postura cómoda y estable para meditación. Entonces, esta es la primera mención de asana en los Yoga Sutras. Y el comentario de Roy Jean Davis dice: se recomienda una postura recta y cómoda porque permite que la atención sea concentrada sin distracciones por movimientos o en comodidad físicos, aunque muchos meditadores prefieran sentarse en sillas. Algunos prefieren sentarse en el suelo con las piernas cruzadas. Entonces, la idea es, para meditación, una posición, una postura cómoda y estable en una silla o en el suelo o cualquier lugar que es cómoda, ¿ya? Y en verso 47 hay más sobre asana. Patanjali dice en 47, la postura de meditación se hace estable a medida que la concentración fluye sin esfuerzo y la conciencia se une con la conciencia de Dios. Verso 47 dice que la postura de meditación se hace estable a medida que la concentración fluye sin esfuerzo y la conciencia se une con la conciencia de Dios. Y en página 50, verso 48, cuando se remueven los obstáculos de concentración, se libera la conciencia a la conciencia infinita. Pero entonces, en verso 49, cuando la postura de meditación es estable, ocurre naturalmente el pranayama. La respiración se coordina y refina y las fuerzas vitales fluyen libremente. Sí. 49. Cuando la postura de meditación es estable, ocurre naturalmente el pranayama. La respiración se coordina y refina y las fuerzas vitales fluyen libremente. Fuerzas vitales significa prana.
La definición de prana es energía vital, generalmente energía vital, ¿ok? Entonces, y este es importante porque aquí hay una definición más o menos de pranayama. Dice que la respiración se coordina y refina y las fuerzas vitales fluyen libremente. Libremente. Esto es importante porque esta palabra pranayama en realidad es una combinación de dos palabras, prana y ayama. Y en sánscrito, cuando hay una combinación con una palabra que termina con un a y una palabra que empieza con un a, como prana ayama, hay solo un a en el medio, entonces no es prana ayama, es pranayama. Y esta palabra ayama en realidad significa liberación. ¿Ok? Entonces, a veces hay un error muy común con esta definición de pranayama. Pranayama no significa el control de la prana. Significa la liberación del prana. ¿Ok? La palabra yama significa control. Pero ayama significa liberación. ¿Ya? Entonces, pranayama es la liberación de prana o energía vital. Entonces, en verso 49, cuando la postura o asana de meditación es estable, ocurre naturalmente el pranayama. Entonces, pranayama es el próximo paso, después asana. El próximo paso es pranayama. Entonces, asana y después pranayama. Entonces, cuando la postura de meditación es estable, ocurre naturalmente el pranayama. La respiración se coordina y refina y las fuerzas vitales, o prana, fluyen libremente. ¿Ok? Y el comentario del señor Davis dice, en esta etapa de la práctica, la respiración no se debe controlar. Cuando progresa despacio y es liviana, los procesos mentales se hacen sutiles y menos forzadas. ¿Ok? Entonces, esta es la meta de pranayama, en realidad. Cuando hacemos pranayama, después nuestro prana y nuestra mente es mucho más relajado y hay menos vrittis o menos fluctuaciones en nuestro ser. Menos vibraciones, menos pensamientos, menos emociones, menos deseos, menos memorias, etc. ¿Ok? Entonces, esta es la meta de pranayama. Para relajar la mente y el prana. ¿Ok? Entonces, en verso 50, Patanjali dice, las modificaciones de pranayama son externas, internas o quietas, largas, cortas o restringidas o reguladas por el tiempo
y en su número. Entonces, durante las etapas iniciales, este es el comentario del Señor Davis. Durante las etapas iniciales de la práctica de meditación, la respiración puede ser externa y forzada, interna o sutil, o puede parar por un corto tiempo. La respiración forzada restringe la atención y conciencia a los sentidos y los procesos mentales. Cuando se reduce el estrés y el cuerpo se relaja, la respiración se aquieta y es sutil. Prevalece la calma mental y emocional. Entonces, esta es la meta de pranayama, para relajar el cuerpo, la mente, el prana, como preparación para la meditación. ¿Ya? Y después, en verso 51, una cuarta modificación de pranayama neutraliza la entrada y salida de la respiración. Y el comentario dice, cuando los movimientos de los dos aspectos de las fuerzas vitales del cuerpo, que son influyentes durante la inhalación y exhalación cesan, se pueden experimentar estados supraconscientes. Esto es importante. Hay un espacio entre inhalación y exhalación donde no hay movimiento, donde no hay fluctuaciones, no hay vrittis. Entonces es un espacio tranquilo entre inhalación y exhalación. Y en muchos textos de yoga hay algo, se llama the breathless state, un estado sin respiración. Y a veces durante la meditación superconsciente es posible experimentar un estado sin respiración por 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos o algo así. Es posible experimentar este estado, pero en realidad no es necesario experimentar un estado sin respiración. Hay un otro significado de esto, y es simplemente este espacio entre un espacio natural, un espacio orgánico, normal, entre inhalación y exhalación, cuando no hay movimientos, no hay fluctuaciones, no hay movimientos de prana, y la mente es más calma en este espacio. ¿Ya? Y el resto del comentario dice, durante las pausas que ocurren naturalmente después de la inhalación y la exhalación, se puede experimentar un estado claro de conciencia. Al reconocer estos interludios breves de claridad, es posible asumir un estado claro de conciencia cuando se desee. Se adquiere entonces el dominio de la atención y los estados de conciencia. Verso 52. El dominio de ese pranayama descubre la realidad del ser. El dominio de ese pranayama descubre la realidad del ser. ¿Ya? Y el comentario dice, se experimenta la autorrealización o iluminación cuando la mente está calma y las influencias subliminales están completamente ausentes y la conciencia está clara.
Y más sobre pranayama, verso 53. El dominio de ese pranayama permite que la concentración fluya libremente. Libremente. Esta palabra de nuevo. El dominio de ese pranayama permite que la concentración fluya libremente. El comentario dice, entonces la mente está quieta, están completamente ausentes las influencias subliminales y la conciencia está clara, no se distrae la atención por el objeto de meditación o el ideal que se contempla. ¿Ok? Próximo paso es pratyahara. Pratyahara. Y en verso 54 empieza pratyahara en los Yoga Sutras. Definición de pratyahara es el retiro de los sentidos o la interiorización. No. Entonces, es la internalización de la atención y prana. ¿Ok? Esto es la definición de pratyahara. La internalización de la atención y prana. Entonces, durante este paso, traemos la atención y energía vital adentro. Adentro. Generalmente, en nuestra vida, nuestra atención y prana está fluyendo afuera, con los sentidos. Hacia los objetos de los sentidos, siempre. Con nuestros deseos, etc. Placeres de los sentidos. ¿Ya? Entonces, nuestra atención y prana está fluyendo afuera, siempre. ¿Ok? La idea con meditación es para traer nuestra atención y prana adentro. Entonces, pratyahara es el proceso de la internalización de nuestra atención y prana. ¿Ya? Como preparación para la meditación. ¿Ok? Entonces, 44. No, 54, perdón. Se interioriza de la atención, apartándola de los sentidos y dirigiéndola interiormente. Entonces, es una manera fácil de interiorizar la atención, apartarla de las condiciones externas. Entonces, mentalmente, con intención, se la dirige a través de la columna a la región frontal y superior del cerebro. Este es un método de la internalización de la atención y prana. ¿Ok? Y verso 55. Esa interiorización de la atención proporciona el completo dominio de los sentidos. El comentario de Señor Davis. Cuando la atención se interioriza completamente, no existe la percepción de las condiciones externas o sensaciones físicas que puedan causar distracción durante meditación, siendo que la conciencia es entonces completamente subjetiva y fija. La contemplación procede sin interrupción. Entonces, esta es la meta de pratyahara. Entonces, primera asana, una postura
cómoda. Después, pranayama o ejercicios de respiración para liberar nuestra prana, para calmar la mente. Y después, pratyahara o la internalización de la atención y conciencia. ¿Ya? Entonces, este es asana, pranayama y pratyahara. Y los 3 ramas son en capítulo 2 de los Yoga Sutras. Y en capítulo 3, en página 53, hay información sobre dharana, dhyana y samadhi. Entonces, asana, pranayama, pratyahara son en capítulo 2 y el resto de los ramas son en capítulo 3. Y verso 1 en página 53 dice: la concentración es el flujo continuo de la atención. Entonces, la definición de dharana es simplemente concentración. Pero generalmente hay técnicas de dharana o de concentración. Por ejemplo, en nuestro instructorado, por ejemplo, usamos mantra. Entonces, mantra es una técnica de dharana o concentración. Y hay otras técnicas, por ejemplo, visualizaciones, o simplemente cuando tenemos nuestra atención en la respiración. Simplemente nuestra atención es con la inhalación y exhalación. Esto es un ejemplo de dharana o concentración. Entonces, dharana es un método o una técnica de concentración. ¿Ya? Y mantra es un ejemplo, pero hay otras técnicas. Pero me gusta mantra porque es una técnica muy antigua y generalmente funciona con práctica. Con una práctica diaria de mantra funciona. ¿Qué ¿Ya? pasa si no funciona? Porque en la meditación que hemos hecho y practicar el mantra por 10 minutos, Más o menos, sí. Generalmente. el Soham, Sí, exactamente. Este es eh, ¿qué pasa si a mí no me resulta? La verdad que me cuesta demasiado. ¿Puedo sí, fijar mi atención en la respiración? sí, hay otras técnicas. Por ejemplo, si no, recomiendo intentar mantra por un tiempo porque requiere práctica en realidad. Pero si no te gusta, no es necesario usar. Simplemente puedes usar una otra técnica como, sí, con tu atención y conciencia en tu respiración. Está bien, está excelente. Porque Ya. pasa que empiezo a hacer el mantra en mi mente y me pongo a pensar en cualquier otra cosa y se me va la idea. Y me Sí, cuesta, o sea, yo la- creo que la- me es más fácil fijar mi atención en la respiración. ya está bien, no hay ningún problema. Um, la idea con dharana es siempre cuando tenemos pensamientos, volvemos suavemente a nuestra técnica.
mantra o atención con la respiración o visualizaciones o cualquier técnica, necesitamos volver suavemente a la técnica. Cuando tenemos pensamientos o memorias o deseos o emociones o cualquier cosa, siempre necesitamos volver suavemente a la técnica. Y esta es la idea, es un proceso orgánico, ¿ya? Y durante este proceso es posible experimentar meditación. Meditación es el próximo paso. Por ejemplo, verso 2 dice, una concentración continua en el objeto escogido de concentración es la meditación. ¿Ok? Entonces, meditación. Entonces, dhyana es meditación. Y meditación es diferente de dharana. Dharana, o una técnica, no es meditación. No es meditación. Una mantra no es meditación. Concentración en la respiración no es meditación. Meditación es un estado sin técnicas y sin pensamientos. Es concentración sin distracción. Esta es meditación. Entonces, usamos técnicas para alcanzar meditación real. Pero es un paso sin técnicas. Simplemente estamos aquí, en la presente, en la hora, sin nada, sin distracción. Esta es meditación. ¿Ya? Entonces, asana, después pranayama, después pratyahara, después dharana y después dhyana. Y es posible experimentar durante este 10 minutos con el mantra o cualquier técnica. Es posible experimentar meditación durante este tiempo. Cuando la mantra para y estamos en un estado claro, sin pensamientos fuertes, esta es la meditación. ¿Ya? Y generalmente estamos en meditación y tenemos más pensamientos y volvemos al mantra, siempre. Pero es así es. Pero sí, durante este tiempo podemos experimentar momentos de meditación. ¿Ya? Esta es la idea. ¿Ok? Entonces, verso 3. El último verso para esta noche. Verso 3 dice, el objetivo autoiluminador de la contemplación meditativa es samadhi. Samadhi es la meta de yoga. ¿Ok? Es la meta de meditación y es el último paso en los 8 pasos o 8 ramas de yoga. Es simplemente unión. O unión de qué con qué. Unión de nuestra atención y conciencia con la conciencia infinita. ¿Ok? Entonces,
Después dharana y meditación, dhyana, hay un otro paso. Y este paso es la meta de un camino espiritual, es la meta de meditación, la meta de yoga. Y es unión. Y en realidad es imposible explicar con palabras, pero generalmente la definición o significado de samadhi es unión con tu conciencia, con la conciencia infinita. Cuando no hay dualidad, no hay separación, no existe en samadhi. No hay identificación. No hay identificación con la personalidad, con la mente, con el cuerpo. No existe. Es un estado sin identificación. Cuando estamos en unión con lo divino. Con lo divino. ¿Ya? Entonces, esto es los 8 ramas de yoga, o 8 pasos de yoga, en los Yoga Sutras de Patanjali. Yama niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Ok, vamos a hablar sobre los 8 ramas de yoga, porque empezamos con yamas y niyamas en nuestra última reunión en Pucón. Entonces, quiero hablar sobre el resto de los yamas y niyamas. Y en tu enlace, sí, en página 49, en verso 46, empezamos con asana. Entonces, hay 8 ramas de yoga: yama, niyama, asana, pranayama. Esta es la primera mención de asana en los Yoga Sutras. Y el comentario de Roy Jean Davis dice: se recomienda una postura recta y cómoda porque permite que la atención sea concentrada sin distracciones por movimientos o en comodidad físicos, aunque muchos meditadores prefieran sentarse en sillas. Algunos prefieren sentarse en el suelo con las piernas cruzadas. Entonces, la idea es, para meditación, una posición, una postura cómoda y estable. En una silla o en el suelo o cualquier lugar que es Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi. Entonces, vamos a empezar con asana. En verso 46, Patanjali, el autor de los Yoga Sutras, dice: la postura de meditación debe ser cómoda y estable. Entonces, esta es la primera mención de asana en los Yoga Sutras. Y generalmente en yoga clásico, asana significa una postura para meditación. Entonces, en los Yoga Sutras, asana simplemente significa una postura cómoda y estable para meditación. Entonces, cuando se remueven los obstáculos de concentración, se libera la conciencia a la conciencia infinita. Pero entonces, en verso 49,
Cuando la postura de meditación es estable, ocurre naturalmente el pranayama. La respiración se coordina y refina y las fuerzas vitales fluyen libremente. Sí. 49. Cuando la postura de meditación es estable, ocurre naturalmente el pranayama. La respiración se coordina y refina y las fuerzas vitales fluyen libremente. Fuerzas vitales significa prana, Ujú, cómoda, ¿ya? ujú. Y en verso 47 hay más sobre asana. Patanjali dice en 47, la postura de meditación se hace estable a medida que la concentración fluye sin esfuerzo y la conciencia se une con la conciencia de Dios. Verso 47 dice que la postura de meditación se hace estable a medida que la concentración fluye sin esfuerzo y la conciencia se une con la conciencia de Dios. Y en página 50, verso 48.